SF Debris presenta Hasta el infinito. Primera parte. Thanos, el titán que sería un dios. El triunfo cinematográfico de Marvel fue con Infinity War y Endgame, películas que destrozaron récords. La segunda logró por un tiempo destronar a Avatar como la película más taquillera, y trajeron a Thanos y el guantelete del infinito al público general. Para muchos, esta fue la primera vez que conocieron el evento de Marvel de principios de los 90s, el cuento críticamente admirado de la adquisición de Thanos del poder máximo y usarlo para eliminar la mitad de la vida en el universo. Recuerdo muy bien ese evento. Incluso encontré las dos revistas que formaban La búsqueda de Thanos, que es la precuela del evento. Leí varios de los complementarios y quedé bastante satisfecho al saber lo que sucedía. Fue hasta mucho después que me di cuenta cuánto más estaba relacionado con ese evento de lo que creí. También me di cuenta que el trasfondo era muy diferente a lo que creí. Asumiendo, como normalmente era el caso con más de un cuarto de siglo de historia de Marvel en ese entonces, que las historias que eran aludidas eran enormes historias de los días antiguos. Me sorprendió descubrir que en la vastedad del universo Marvel, lo pequeño que era en realidad. No me tomen a mal, lo que está en juego es enorme, pero incluso el seguir a Hulk ha demostrado las locas altas y bajas, los temas repetidos que salen a la luz durante tanto tiempo. Thanos era una especie de coco espacial por varios años, pero después eso era todo. El regreso de su historia y todo lo que eso conllevaba era el tomar este personaje que apareció por última vez hace como 12 años y arrojarlo al centro de todo. El guantelete del infinito era mucho más de lo que recordaba. Era la revitalización de un villano muerto y olvidado a una fuerza mayor en el universo Marvel, y la inspiración para un fenómeno del cine. Muchos de estos, entre comillas, documentales que hago se resumen en solo abrir un viejo baúl para encontrar algo que nunca imaginé estaría ahí. Algo que me hace buscar más adentro. Acompáñenme en esta búsqueda que empieza apropiadamente al revisar el rol original de Thanos. Todo empezó con el primer trabajo real de Jim Starlin para Marvel, un número de relleno de Iron Man, la número 55. Iron Man no es precisamente conocido como un personaje cósmico, pero esto parece ser donde estaban los intereses de Starlin en ese entonces. Al escribir y dibujar la revista, Starlin tomó inspiración de los nuevos dioses de Jack Kirby. No creo que debo decirles cuál era. Así es, Metron. Metron era un buscador de conocimientos neutral, volando por todos lados con su silla, y eso es lo que Starlin utilizó. Aparentemente, luego de ver eso, Roy Thomas le dijo: «Dale músculo. Si vas a copiar a los nuevos dioses, al menos copia a Darkseid, el mejor de esos». En Iron Man 55, Stark recibe un mensaje telepático de un nuevo personaje, Drax el Destructor, el aprisionado enemigo jurado de Thanos. Si solo conocen a Drax de las películas o la época del guantelete del infinito, cuando era fácil confundirlo con el Hulk salvaje en cuerpo, color e inteligencia, es probable que consideren tan gracioso como yo lo hice que Drax subestima el poder de su señal mental y abruma a Stark con el poder de su mente. Finalmente, logra informar a Iron Man que la luna Titán no es lo que parece. Es artificial, y debajo de la superficie está una civilización avanzada. Thanos, uno de los hijos del gobernante, Mentor, se rebeló y fue exiliado por formar un ejército y causar problemas. Horrorizado, Mentor apeló ante Cronos, quien compartía su horror, así que creó a Drax el Destructor para oponérsele. Luego de derrotar a los hermanos de sangre que Thanos envió en su contra, Iron Man se dirige a donde está Drax. Thanos lo aprisionó convenientemente en la Tierra y Iron Man es rápidamente capturado. Sin embargo, Isaac, la computadora en Titán, y Mentor usan el arma del pecho de Iron Man para liberar a Drax, derrotando a los hermanos de sangre y finalmente a Thanos, solo para descubrir que dejó un robot en su lugar para distraerlos lo suficiente para intentar explotarlos a ambos, así como a la base. Pero claro, logran escapar.
Este número nos da una pequeña mirada al mundo que Starlin había estado creando, con un montón de lore siendo presentado, pavimentando el camino para la adición de estas historias cósmicas. He de aclarar que si bien Starlin creó la trama y el dibujo, el guión fue hecho por Mike Friedrich, el compañero de cuarto de Starlin quien solía ayudar en los guiones de otros. Uno de los momentos donde también se encargó de la historia fue en la mayoría de las primeras ediciones de Warlock, hasta que Starlin tomó el control de esa revista. Starlin hizo el siguiente número de Iron Man con Steve Gerber, pero se dice que Stan Lee lo odió tanto que lo arrojó a la basura. Sin embargo, Starlin y Friedrich pudieron continuar la historia de Thanos en las páginas de su siguiente revista, Capitán Marvel. Mucho antes de la Carol Danvers de la última década, o de la gran pantalla, este Capitán Marvel es un soldado Kree llamado Mar-Vell, aunque Danvers sí aparece como una simple humana en la mayoría de su revista antes de Rick Jones. En la octava parte de Increíble hablé de los cambios en el Capitán Marvel y la breve prueba que fue la aparición de 2 partes de Hulk. Si no vieron eso, les doy el resumen. Rick Jones se colocó estas negabandas que le permitía, cuando las chocaba, cambiar lugares con el Capitán Marvel, quien estaba atrapado en la zona negativa. Cambiarían de lugares durante 3 horas y entonces, si no las había chocado de nuevo, cambiaban de vuelta. La revista fue cancelada de todos modos, pero un tiempo después intentaron esta aparición de Hulk para atraer a más lectores, pero no les funcionó. La serie no continuó por ahora. En su lugar, luego de una aparición en la revista de Namor, la historia del Capitán Marvel continuaría en las páginas de los Vengadores, durante los eventos del clásico La Guerra Kree-Skrull. En el número que siguió, de hecho, al increíble Hulk menguante, empezó una historia de 9 partes, donde el Capitán Marvel, luego de ver a Reed Richards en la zona negativa, cambia con Rick y usa el equipo de Reed para traer de vuelta a Rick, terminando así con su problema ahora que ambos están en el mismo universo. Pero es el principio de un problema totalmente nuevo. Luego de unos problemas con Ronan el Acusador, un político a la McCarthy aparece para investigar alienígenas, causando que la gente se vaya contra los Vengadores y los Skrulls secuestran al Capitán Marvel y a Wanda y Pietro para obligarlo a crear el proyector Omniondas, un aparato de comunicaciones que también puede ser usado como un arma que puede destruir el planeta de los Kree. Los Kree, intentando usar a los inhumanos como sus armas en la Tierra, terminan retirándose y toman a Rick como prisionero, quien luego es abofeteado por Ronan el Acusador, quien se ha declarado el señor de los Kree. Verán, la Tierra es un lugar estratégico para estos 2 poderes. Por ello, debe ser ocupada, para tomar ventaja de esta, o destruida, para que el enemigo no tenga esa ventaja. Rick aprende de la inteligencia suprema, el gran cerebro de los Kree, que ha causado pequeñas interferencias que llevaron a que el Capitán Marvel estuviera en el mundo de los Skrulls y que Rick esté aquí antes que el proyector del Capitán Marvel arroje a Rick de nuevo a la zona negativa. Durante un ataque por parte de Annihilus, Rick de alguna manera usó un rayo de su mente para alejar a su atacante y poder volver a nuestra realidad. La inteligencia suprema activó este poder dentro de él, incluyendo el poder hacer aparecer personajes de la Era Dorada para pelear contra Ronan y sus secuaces antes de finalmente congelar a toda la flota de los Kree Skrulls. Revela que el perseguidor político es un Skrull, llevando a la guerra a su final. Pero el precio fue demasiado, y la única manera de salvar la vida de Rick es que el Capitán Marvel comparta su fuerza vital con él, aparentemente muriendo en el proceso. La guerra Kree-Skrull fue uno de los grandes éxitos de su era, así que, después de eso, la revista del Capitán Marvel obtuvo su tercera oportunidad, empezando desde el número 22 e intentando armar sobre el medio nuevo statu quo. Para el final del número 23, Rick y Marvel tienen la misma relación, con un ligero cambio. En lugar que uno esté en la zona negativa, comparten un solo cuerpo, y el otro está presente como una presencia psíquica. Parecido a Firestorm de DC, aunque ese personaje fue creado mucho más adelante. Jerry Conway y Marv Wolfman escribieron los primeros 3 números, pero las amenazas no tenían el mismo peso que tuvo la guerra Kree-Skrull, que fue lo que hizo que estos personajes valieran la pena.
Es obvio entonces el por qué Roy Thomas le entregó la revista que parecía que nadie sabía qué hacer con ella a Starlin y Friedrich para terminar la historia que crearon con su relleno de Iron Man. Así, en el número 25, se revela que volvemos a la dinámica de 3 horas con la zona negativa, y también que el Capitán Marvel opera la mitad de su poder, gracias al tratamiento que salvó la vida de Rick, haciéndolo más débil a la noche debido a la falta de luz solar. Pero al intentar resolverlo, se revela que el profesor que los ayudó es asesinado, y Rick es inculpado. Incluso su novia dice que él lo hizo. Luego de enfrentarse a varios adversarios, algunos imposibles como Ronan, quien sigue congelado, y Megatron, quien está muerto, Marvel se desmaya y aprendemos que los Skrulls están involucrados, incluyendo el Super Skrull. Pero Rick vio a través de su engaño y desbarató sus planes por ahora, llevándonos al número 26. Confrontando a la chica que lo traicionó, esta le explica sobre la sociedad de Titán, incluyendo el hecho que Thanos ha tomado el control. Ya que Titán está en nuestro sistema solar, Thanos piensa que la Tierra sería el lugar ideal para empezar su conquista de la galaxia y luego el universo entero. El Super Skrull lo ayuda a regañadientes con la esperanza de volver al Imperio Skrull sin ser encerrado, como lo fue durante la guerra Kree-Skrull. Bajo las órdenes de Thanos, engaña a la Mole para que pelee contra el Capitán Marvel, pues espera aprender algunas cosas a través de la observación. En el clímax del número decide rebelarse, acompañado por una figura encapuchada con ojos brillantes, quien no es identificada. Thanos demuestra su poder al no solo noquear a la Mole, sino que causa que el Capitán Marvel se convierta de nuevo en Rick Jones. En el número 27 vemos que hizo esto para que la computadora Isaac pueda copiar su mente para encontrar la localización de algo que Thanos está buscando: el cubo cósmico. Tal vez consideren eso sorprendente, pues, hasta ahora, el cubo cósmico normalmente era algo del Capitán América. El tercer acto del Capitán América, el primer Vengador, puede ser visto como un reemplazo del cubo cósmico. De hecho, la razón por la que Rick dejó de ser el ayudante del Cap fue porque Cráneo Rojo usó el cubo para cambiar cuerpos con el Cap y alejó a Rick con sus abusos. Modo que eventualmente obtuvo el cubo cósmico, pero Namor dijo haberlo destruido mientras lo buscaba para el Doctor Doom. Capitán Marvel número 27 explica que Rick sabe dónde está debido a la inteligencia suprema. Durante el clímax de la guerra, como un seguro en caso de una eventual guerra del día del juicio, colocó la localización del cubo cósmico en la cabeza de Rick, subconscientemente. En el aquí y ahora, Marvel se reúne con Mentor y su otro hijo, Eros, y los tres toman los cuarteles. El Super Skrull es derrotado y el archivo de la mente de Rick es destruido. Pero a pesar de haber reclamado Titán, Thanos se acerca a su premio en la Tierra. Así que el Capitán Marvel se dirige con los Vengadores, donde la novia de Rick había entrado con su identificación. Ella fue manipulada por Thanos para actuar en contra de Rick, pero dentro del cuartel de los Vengadores, noqueando a todos uno por uno, es aquel que Thanos usó para tomar tal control. El controlador. Un tipo que se había enfrentado a Iron Man un par de veces, pero que no ha aparecido en años. Mientras tanto, esperando en el escondite del cubo cósmico por Thanos, está Drax. Pero las cosas no salen bien. Irritado porque interfiere en su momento de triunfo, Thanos libera una forma bizarra de ataque mental tras otra, culminando en esta página, la cual muestra cómo incluso entonces, tan temprano en su carrera, Jim Starlin era un habilidoso escritor y dibujante. Mientras Thanos toma el cubo cósmico, el controlador se enfrenta al Capitán Marvel. Parece que el controlador no solo toma control de las mentes, usa la fuerza de estas para aumentar su propia fuerza física. Logra abrumar a Marvel y le coloca un disco controlador. Pero con dos mentes oponiéndosele, el Capitán Marvel logra resistirlo fácilmente y remueve el disco. Pero aún así, no puede contra la fuerza física del controlador. Vemos a Rick debajo de los escombros, incapaz de cambiar en el Capitán Marvel. Anteriormente, el Capitán había visto a la entidad cósmica Eon, quien los cambió como parte de un plan para lidiar contra Thanos, lo que nos lleva al número 29. Antes de continuar, veamos lo bien que Thanos ha sido manejado hasta este momento. Mucho sucede alrededor de Thanos.
Vemos el poder de sus secuaces como el Super Skrull o el Controlador, pero él fue una fuerza detrás de ellos. Cuando Thanos actúa directamente, sin embargo, es impresionante. La simpleza de la transformación del Capitán Marvel a Rick Jones, la forma en que destruyó a Drax al pelear en su cabeza, esa sonrisa cuando toma su premio. Thanos no es solo otro malo y ya. Starlin, quien escribió la confrontación entre Thanos y Drax, nos da a través de palabras e imágenes un sentimiento que estamos lidiando con una amenaza seria. Y sin la necesidad de solo entrar y acabar con Thor con un par de golpes, como perezosamente harían otros escritores. El número 29 le da a Eon la chance de mostrar más del trasfondo que cuenta Starlin. Como Cronos, el padre de Zeus, también fue el padre del hombre que un día sería Mentor. Los experimentos de Cronos crearon un accidente que lo hizo uno con el cosmos, dándole a Zeus una oportunidad de alejar a su hermano, quien siguió los pasos de su padre más que él del dios del rayo. Mentor merodearía el espacio hasta encontrar a una mujer que era la única sobreviviente de un mundo muerto, y lo revitalizó hasta hacerlo Titán, donde Thanos ha atrapado a su propio hermano Eros gracias al cubo cósmico. Pero esto es más que una enorme explicación. Es aquí donde Starlin coloca un espejo ante el Capitán Marvel, el frío guerrero, y le muestra lo vacío que es ese título. Es hora de aceptar el dejar de ser un guerrero y convertirse en un protector. Eon le proporciona unos cambios sutiles y le da una nueva sensibilidad para lograr su cometido. Cuando regresa con Rick, es un hombre nuevo en cuerpo y mente. Así, Starlin actualiza al personaje tanto con crecimiento personal, así como ofreciéndole una nueva cantidad de poderes. Dos crossovers sucedieron en este momento. Ambos, admito, me parecen algo graciosos. Uno fue en Marvel Feature. Es la misma revista que lanzó originalmente a los Defensores, pero luego de 3 números, los Defensores obtuvieron su serie regular. Así, Marvel Feature se volvió sobre el Hombre Hormiga. Y después de esto, La Mole tomó su lugar. De hecho, justo después de su aparición en Capitán Marvel número 26. Fue la revista de La Mole por 2 números. La primera tuvo también a Hulk, y la segunda es esta con Iron Man, tratando de lidiar con un problema de Thanos en la Tierra. Iron Man y La Mole se enfrentan a los hermanos de sangre de nuevo, quienes sobrevivieron la explosión de la base. Los héroes ganan, muy para la molestia de Thanos en su pequeño cameo sobre la pérdida de su terreno en la playa en la Tierra. Y cuando Stark se marcha, La Mole termina sola en el desierto mientras la serie termina. No se preocupen, continuaría, pero como Marvel 2 en 1, mostrando a La Mole así como otro personaje de Marvel. Igual que Marvel Team Up era sobre el Hombre Araña y otro personaje. Marvel 2 en 1 es relevante debido a un hito sobre Thanos entre sus páginas que veremos más adelante. El otro crossover es, de todas las cosas, con Daredevil. Así es, la historia de Thanos y su búsqueda del dominio universal arrastra a Matt Murdock al asunto. Lo único que podría superar eso es la forma en que es arrastrado. Es gracias a un personaje que fue visto una vez en una edición anterior, la cual Mike Friedrich escribió. El número de Iron Man antes de la aparición de Thanos, de hecho. Iron Man número 54. La villana de esta historia tiene el que es posiblemente el peor nombre de supervillano que he escuchado. Si les dijera que el nombre era aún más estúpido que el nombre Madame Macmala, estaría mintiéndoles. No es peor que Madame Macmala, porque el nombre es Madame Macmala. En serio. Entonces, su segunda aparición fue en Daredevil, donde la portada de nuevo la llama Madame Macmala. Ahora, en ese momento, la revista no se llamaba solo Daredevil. Igual que las revistas de Linterna Verde o el Capitán América empezaron a incluir los nombres de sus compañeros en el título de Daredevil cambió porque ahora trabajaba con su famosa compañera asesina que logró robar su corazón. Obviamente no hace falta decirles quién era. Así que en este número de Daredevil y la Viuda Negra, el número 103, Madame Macmala y su compañero en las sombras crean un cyborg al que le ordenan matar a Daredevil, el cual falla.
Así que, en el número 105, transporta a Daredevil a su nave para que pueda ser su prisionero. Aquí revela que es de Titán, detesta a Thanos y explica que su nombre ridículo se le fue dado por su computadora. Pero en Titán, ella era llamada Moondragon. Este número fue escrito por Steve Gerber, aunque las partes de Titán fueron hechas por el mismo Jim Starlin. Tomen un momento para apreciar que incluso el creador de Howard el Pato pensó que Madame Magmala era un nombre demasiado estúpido para utilizar. Moondragon le explica a Daredevil su historia, cómo es en realidad terrícola, nacida en la Tierra, pero que sus padres murieron en un accidente de auto. La perturbada niña fue tomada por Mentor, quien la llevó a Titán, diciendo que causó inconscientemente el accidente. Él no podía cuidarla, sin embargo, así que la mandó a un monasterio en Titán para entrenarla, donde fue excelsa. Pero al final, no sabían de lo que sucedía en el exterior hasta que Thanos ya había tomado el control. Ella llegó a la Tierra para encontrar una manera de oponerse a Thanos. Ella sabe que está creando esclavos en la Tierra y cree que Daredevil es uno de ellos. Y también que la ciudad de San Francisco está bajo su control. Ella es responsable de las amenazas que han peleado recientemente contra Daredevil, pues esa figura en las sombras la manipuló. De hecho, termina disparándole. Y mientras está moribunda, le pide a Daredevil que la lleve a un lugar donde pueda curarse. El problema es que el equipamiento está codificado por color. No puede verlo con su radar y no tiene tiempo para adivinar los colores correctos. Para demostrar el poder que tiene, a pesar de estar moribunda, Moondragon es capaz de curar su ceguera para que pueda operar los controles, para que él pueda salvarla. Para cuando el número 107 llega, el villano que la controlaba liberó un arma del juicio de Titán, creado para evitar que Thanos logre tomar todo en Titán si eso llegara a pasar. Eventualmente, el Capitán Marvel, quien acaba de terminar una trama de 2 números con el Hombre Araña en Marvel Team Up, tiene que involucrarse para acabar con esa cosa. Para el número 108, Moondragon ha pasado ya varios meses con Daredevil y la Viuda Negra, pero finalmente deja la Tierra, para que eventualmente regrese a la historia de Thanos. Y hablando de esto, deberíamos volver con el Capitán Marvel. En el número 30 del Capitán Marvel, Rick y Marvel están ansiosos pues la novia de Rick fue secuestrada por el Controlador, quien ha reunido a aquellos bajo su control para que canten su nombre en público. Thanos tiene que detenerlo al señalar lo idiota que está haciendo, potencialmente quitando la cubierta de sus agentes dormidos por esta muestra de ego público. Estas personas deberían estar preparándose para su intento de tomar la Tierra. Marvel usa el localizador de Iron Man para encontrar el lugar donde el Controlador llevó a la novia de Rick, pero en lugar de atacarlo, intenta persuadir al Controlador para que vea la razón, que Thanos solo lo está usando y lo destruirá como a los otros cuando dejaron de serle útiles. Este nuevo Capitán Marvel, uno comprometido en ser un protector y no un guerrero, solo usa la violencia cuando es claro que el Controlador no escuchará la razón, que es leal a Thanos, pues cree que cuando la galaxia sea conquistada, él será el virrey de la Tierra y su amo y señor. El Controlador descubre qué tan en lo correcto está Marvel, sin embargo, cuando Thanos renuncia a él por su fracaso y su amenaza termina. La novia de Rick y los otros son liberados justo a tiempo para la llegada de Drax. Pero en el siguiente número, cuando Marvel y la regresada Moondragon aparecen, ven como Drax está peleando contra algunos de los Vengadores. El Capitán Marvel los separa y luego que Drax les explica sobre el cubo cósmico, Visión llama a los otros Vengadores para que el Capitán Marvel pueda presentar su caso, sin saber que, a través del cubo, Thanos lo escucha todo. Se burla al declarar el orden en que matará a sus enemigos, antes de finalmente revelar la razón por la que está haciendo todo esto. El amor de la mujer pálida con los aretes de calavera, quien ha estado oculta bajo el manto púrpura. Luego que Marvel pone al día a los Vengadores sobre todo lo que ha pasado, Thanos transporta a sus enemigos a Titán, el Capitán Marvel, Moondragon, Iron Man y Drax el Destructor, congelándolos como lo hizo con Eros y Mentor. Logró incluso atrapar al mismo Cronos. Pero Marvel es capaz de lentamente tocar sus negabandas y convertirse en Rick, disrumpiendo el campo que los atrapaba para que todos puedan tener la oportunidad de pelear contra Thanos. Con el cubo esto es inútil, pero Mentor no lo ataca directo,
sino que apaga el control giroscópico de la luna y causa que Titán empiece a volar por el espacio. La distracción y agitación ayuda a que el Capitán Marvel mantenga el cubo alejado de Thanos. Pero no necesita del cubo para derrotarlos, ni siquiera contra Moondragon cuando debe enfrentarlo mente contra mente. Con ellos acabados, toma el control del cubo, los aprisiona, restaura a Titán a su lugar y completa su gran transformación en un dios, llevándonos al número 32. Drax comete el error de pelear contra Thanos, pero si bien eso solo consigue destruir el edificio, sí ayuda a que los otros puedan escapar, y durante la confusión, Marvel toma lo que queda del descartado cubo cósmico. Para cuando llegan a Isaac, solo quedan él y Iron Man, donde concluyen que la mayor debilidad de Thanos es su ego. Su necesidad no solo de ganar, sino de hacer que sus enemigos observen su triunfo. Pero antes que pueda atacar, crea demonios inmortales y Iron Man es noqueado. El único que sigue luchando en este punto es Drax, quien tercamente se rehúsa a admitir la derrota. Así que Thanos le inflige la verdad, mostrándole a Drax quién es en realidad. Él no fue creado de la nada. En vez de eso, él fue un hombre humano una vez, Art Douglas, quien murió en un accidente luego que Thanos notara que los humanos en ese auto tal vez vieron su nave. El accidente que, de hecho, terminó con Mentor llevándose a la pequeña Titán para convertirse en Moondragon. Su alma fue colocada en el cuerpo que Cronos había creado, sabiendo que el odio por el monstruo que lo mató a él y a su esposa llevaría al Destructor a derrotar a Thanos. Este punto muestra cómo Starlin pasó mucho tiempo pensando en el trasfondo de su mundo. Sabemos que fue inspirado por los nuevos dioses, pero vemos que no es solo un calco de Kirby. Él cosió un mito que creció y floreció en este maravilloso y complejo cuento. Nos detendremos un minuto para ver cómo van los Vengadores en el número 125, escrito por Steve Englehart, cuyo trabajo suele solaparse con estas historias. De hecho, Starlin y Englehart crearon al personaje de Shang-Chi juntos. Para la página 5 estamos al corriente de los eventos con el Capitán Marvel, cuando los Vengadores son informados que la flota de maldad y vileza de Thanos está en camino a la Tierra. Los Vengadores se dirigen al espacio, pero solo tienen el Quinjet, Thor y una nave que quedó de la guerra Kree-Skrull. Pero un pequeño grupo de los Vengadores llega a la nave nodriza y descubren un traductor universal que ayuda a que todos estos aliens se entiendan entre sí. Al apagarlo, los incomprensibles y paranoicos villanos se van unos contra otros. Pero al final, Thanos dice que su victoria solo lo ha ayudado, llevándonos de vuelta al Capitán Marvel número 32. La computadora Isaac habla con el Capitán Marvel, quien luego de aprender que los demonios seguirán peleando siempre que él siga existiendo, deja de existir al cambiar de lugares con Rick Jones. Rick se dirige a la Tierra con lo que queda del cubo, pero Thanos lo persigue si eso tiene algo de sentido dadas las circunstancias. Sabiendo que el ego de Thanos es su debilidad, Rick lo tienta al decirle que solo al convertirse en deidad fue Thanos capaz de derrotar al Capitán Marvel, que evitó enfrentarse directamente al héroe Kree, pues sabía que en una pelea pareja perdería. Suficientemente enfurecido, Thanos se encoge hasta una forma más manejable y corpórea, llevándonos al último número, Capitán Marvel número 33, con Englehart en el guión, mientras que Starlin maneja la historia y la trama. Sorprendentemente, este clímax dura 18 páginas, con 4 detallando eventos previos antes de llegar a la confrontación entre Thanos y el Capitán Marvel. Toma menos de 2 páginas para partirle la madre a Marvel. Y en ese momento, Thanos nota que su flota está cayendo del cielo. Para cualquiera preguntándose por qué Thanos se molestaría en enviar una flota a la Tierra si tiene el poder de un dios, él de hecho comenta sobre esto, mostrando que el ataque tenía otro propósito: el usar sus poderes cósmicos en la Tierra mientras los Vengadores no estaban en esta, girándola ligeramente adelante en el tiempo para que, cuando regresaran, estarían fuera de sincronía con esta, como fantasmas vivientes, y por tanto incapaces de interferir en sus planes. Mantis tiene el suficiente poder para explicarle esto al Capitán Marvel, quien llega justo cuando Drax el Destructor también aparece, liberando sus ataques contra el ahora divino Titán. Es útil como distracción mientras que Mantis e Isaac consultan con el Capitán Marvel, concluyendo que, sin adoradores,
Thanos no podría ser el dios que es ahora. Por tanto, a pesar de arrojar el cubo como si fuera inútil, es de hecho lo que ayuda a que todavía mantenga su poder. A pesar de los esfuerzos de Thanos, el Capitán Marvel se sobrepone a los obstáculos y parte el cubo a la mitad, eliminando el poder de Thanos. Y su encapuchada consorte, la personificación de la muerte misma, se ríe de su fracaso. Como nota la historia, nadie adoraba a Thanos, ni siquiera el mismo Thanos, pues él solo adoraba a la muerte. Con esto termina la épica guerra de Thanos, una historia que demostraba una vez más el potencial de un personaje como el Capitán Marvel, si tan solo lo pudieran manejar bien. Y demostró a los lectores de cómics que este villano no era solo una copia barata de Darkseid, sino un personaje único con una extraña motivación y una voluntad impresionante. Este personaje, aunque había muerto, fascinó a Starling. Y como estos son cómics, este no fue su final. Pero para continuar eso, tenemos que explorar el yin del yang de Thanos. Pues si bien no estuvo presente en la guerra de Thanos, un personaje sería arrastrado a su mundo. En nuestra siguiente parte será el turno de Warlock.